boca! Que ¡Qué me ha labios! quedado, ¡Qué la verdad, comisuras! es la primera vez que me veo bien con los labios pintados. Has hecho, porque además no lo parece, pero parece que tengo una bocota así a lo que... Pero me ha quedado muy bonito. Yo creo que voy a... me tienes que dar clases. Yo te doy ya adquirido. todo el seguimiento. Fíjense que yo me quedé un poco conmocionada con lo que estaba hablando la mamá de Jenny Rivera. Yo no sabía que Jenny había sido ella misma abusada sexualmente. Y yo creo que íbamos a hablar de otro tema, pero si les parece, hablamos de este. Sí, cómo no. Hay algo, es un cáncer que tiene la sociedad y que no está cambiando, que es el abuso sexual en los niños. Es algo que es un secreto a voces. Mucha de la gente que nos está mirando ni se lo ha confesado a nadie, porque la gran mayoría de la gente ni se lo dice a nadie. Y no solo mujeres, que es lo que a mí me da pena, hombres. La mujer, la mitad de las mujeres tienden a decírselo a alguien. En el caso de los hombres, solo el 75%... Cuando fueron abusados. Cuando fueron no abusados. El abusador. No, el abusador no. Solo el 75%, pero aquí hay otra cosa peor, que solo lo dicen aquellos hombres que son gays, porque el hombre hetero se lo guarda. Se lo guarda, porque tiene miedo incluso de que eso sea un ataque hacia su masculinidad. Hay datos para mí que son terribles. Por ejemplo, para decirles que el 60% de los abusos sexuales que tienen los niños normalmente es alguien muy conocido por la familia. Otro dato que a mí me da ganas de llorar, es un tema que a mí todo lo que sea la trata de seres humanos y los abusos sexuales me llega aquí, me duele. Normalmente el silencio de la persona que ha sido abusada es un motivador para que esa persona siga abusando. O sea, tú ya eres un adulto, sabes quién es la persona que abusó de ti, esa persona no ha parado. Ok, pero ¿sabes qué? Dentro de lo que acabas de decir, que es un puntazo, puntazo. Sí. Puntazo. Es un tendría punto que para seguir aceptar con el algo. tono. Ok, hay veces que quien fue abusada o abusado lo dice, lo expresa, quizá a su mamá o a alguien, y entonces hay dos reacciones. O a quien se lo cuentas es, claro que no, entonces es una evasión total, porque las consecuencias son devastadoras, porque tendríamos que terminar el matrimonio o tendríamos que, no sé, decírselo a la hermana y es el esposo y entonces la familia de la hermana, o sea, ¿me entiendes? O pasar Navidad en la casa de tu otro tío. Exacto. Entonces, no nada más es que tú como niña abusada se lo cuentas a alguien y entonces es una negación, no te creen, te callas, no digas eso, niña mentirosa. Bueno, eso es lo peor. Pasa Qué bárbaro, eso, incluso ¿no? las mamás. Yo tuve un caso cuando empecé en Telehit, hace cosa de 7 años. Una chava me escribió y me dice, mi mamá, no le he dicho a nadie a mí que mi papá abusa sexualmente de mí, y yo decía, bueno, y se quería suicidar. Entonces, ¿cómo mantener que alguien no se suicide? ¿Cómo hacer que hable? Entonces yo siempre la convencí, al final, por escrito, de que se lo tenía que contar a su mamá. Bueno, la mamá lo que hizo, fíjate, curiosamente, es callarse. Al final la chica se tuvo que ir de casa y yo a la salida de Telehit tuve una persona que me intentó matar. Lastimar. Sí. Entonces es un tema muy complejo, hay que saberlo, es un tema muy complejo. Entonces, lo primero es que muchas veces el problema, sobre todo en México, en entornos de pobreza, la madre lo sabe, la madre lo sufre, pero tiene 5 hijos que mantener y prefiere tener a un hijo violado que a los 5 sin darles de comer. Porque Fíjate, se va el hombre si lo porque confronta. se va el hombre y se va el sustento. Son cosas que para mí eran muy difíciles de entender. Otra es que la madre tome a la chica como la competencia sexual. Eso también Que eso pasa. también pasa. Sí. De repente tú ya que has tenido el valor de decírselo a tu madre, la madre dice, golfa. Tú lo Golfa. provocaste. Tú lo provocaste. Y normalmente la persona que abusa sexualmente le dice, tú me provocaste, porque dentro de y aquí está la clave, en la fase de descubrimiento sexual de un niño siempre hay una fase de curiosidad y es una fase de, tú tienes genitales, yo tengo genitales. Los pedófilos lo saben y entonces juegan con eso. A ver, la niña le enseña las rayitas como lo haces normalmente de, tengo ojos, tengo hombros y tengo genitales, y ella le dice, eso es por ti. La culpa era tuya. Y le voy a decir a tus papás que tú fuiste la que me lo enseñaste. Entonces entra una culpa
y muy Un fuerte. arrepentimiento, como Claro. diciendo, bueno, no, quizás sí lo provoqué y entonces te callas. Porque juegan con la curiosidad. No es que cuando un abusador te viene, no viene y te va directamente. Dice, bueno, ¿y a ti qué te gusta tocarte? Y el chico dice, a mí me gusta tocarme aquí. Ah, como te gusta tocarte a ti, entonces dices, tú lo has propiciado. Ok. Juegan con eso. Se ha dicho muchas veces que aquellos que abusan, aquellos y aquellas que abusan, generalmente son personas que fueron abusadas. Sí. En el caso de los que no, ¿en qué momento un ser humano se justifica a sí mismo o se evade del concepto de que está haciendo algo no Malo. solamente malo, sino terrible, que está dañando a lo mejor más allá de que se pueda reparar a un ser humano, que está dejando una huella de dolor impresionante, que está siendo un verdadero monstruo? O sea, ¿dónde está dentro del abusador, del violador, el sentimiento de culpa? ¿O qué No se hay. per- No o sea, hay ¿qué- nivel de cómo- conciencia. ¿Quiénes son? ¿Qué Hay pedo dos aquí? tipos de personas. Está el psicópata, en el que verdaderamente disfruta constantemente esa situación. O sea, no siente para nada lo que la otra persona está sufriendo. Y está como la persona que tiene como una adicción, que va hacia la adicción y cuando lo hace, luego se arrepiente. Y esa gente es más fácil que cuando va a un psicólogo confiese y, ¿Y los haga algo. sacerdotes? Para la gran mayoría la religión es el sexual, es Ay, algo malo. Eva con tu manzana. ¿No? Entonces, solo aquellas religiones donde el sexo está muy dentro de la naturaleza humana, no hay tanto abuso sexual. No. Pero ¿qué pasa Porque no es un tabú. Porque no es un tabú. ¿Qué pasa con los sacerdotes, sobre todo los grandes abusadores sexuales son los hombres, las mujeres no? Hay muy pocos casos de mujeres abusadoras, será como el 10%, 15%. Entonces, ¿qué pasa? Que encima ellos dicen, como lo disfrutó. Porque es verdad que a veces cuando hay un abuso sexual, lo que el sacerdote ha hecho es masturbar al chavo. Y después le hace que le masturbe a él. Entonces ya juega con, tú lo disfrutaste. Entonces ya el otro una se calla. erección, Claro. absolutamente ahí involuntaria. está. Entonces, Qué ¿cuál es? fuerte. Aquí hay Guau. un mecanismo más interesante que es, normalmente la persona que ha sido abusada en un momento determinado ha abierto la puerta de su sexualidad a la curiosidad o a cualquier cosa y eso lo utilizan como chantaje hacia esa persona. ¿Y O sea, cómo el niño le dice a la mamá o Ya. al papá pues, cómo imagínate, no le el dice, sacerdote ¿Cómo me está yo? agarrando el... O cómo la gente que nos está mirando, que tiene la esposa al lado, le va a decir, hice sexo oral a otro hombre. Porque me obligaron. Guau. Y eso entre los hombres es un secreto a voces. Pero siempre juegan con la entrada de yo te voy a hacer a ti. O a ti cuando eres chavita, verá, estás muy bonita, ¿no? A ver, enséñame la pompita, la niña. Fíjate que todas las niñas coqueteamos y todo esto. Tú me excitaste. Entonces, o sea, dices, ¿por qué los niños no lo confiesan? Porque ellos sienten que inicialmente muchos han hecho algo mal. A ver, enséñame las boobies. Claro, es que me las enseñaste. Y recordemos que es una parte importantísima del crecimiento de un ser humano el reconocer su cuerpo y el de la otra persona. sí, sí lo reconozco. Déjame insistir un poco en el tema, porque a mí, como yo sí quisiera que los asesinen a todos los violadores que hay, o sea, y que les hagan las peores torturas que existen en el mundo y luego ya los maten, porque me Claro. parecen las seres más repugnantes del Sí. planeta. Vamos a hacer una fundación de Exacto. eso. Y entonces, Córtense. yo lo que quiero preguntar es, o sea, esas personas no tienen redención alguna y, por ejemplo, cuando entran a un lugar donde hay trata de blancas y están viendo a una niñita de 8 años, Horrible. que claramente se la robaron de su casa, que claramente está sufriendo, de todas formas lo disfrutan, ¿todos esos están psicópatas? Sí. ¿O dónde está un grado de enfermedad que no sea tan... Hay dos distintos de hombres. Aquellos, por ejemplo, que van a un prostíbulo y dice, es que ellas quieren, y se engañan. Ya. Me explico, es que tienen 16 años y se están excitando, ellas quieren. Entonces se automienten pensando que esa persona que es víctima de una esclavitud lo acepta. Y esto no pasa en todos los sitios, en Estados Unidos, en México. Y en todos los niveles sociales. Y en todos los niveles En sociales. todos, Y dices, ojo. es que a ella les encanta. ¿Cómo les va a encantar si tienen el pasaporte de su padre y toda su familia guardado? lo que yo Claro creo que es te van a que- sonreír. Lo que tú dices de estas personas que están tan enfermas, que lo siguen haciendo, evidentemente fueron personas que fueron sometidas igual a un maltrato asqueroso y de pronto ya tienen el alma tan anestesiada, hija, consideran- que ya no pueden entender ni escuchar ni la voz del alma que te dice por ahí no es, ¿no? Porque tú dices, ¿en dónde está esa sensibilidad humana? O sea, ya está anestesiada, ya está aniquilado a tal grado que nada más está esto que me hicieron y entonces seguimos haciendo las mismas heridas y ya es como una parte asquerosa del ser humano. Y mientras no enfrentemos los miedos y rompamos con el silencio y con la evasión, no va a haber ningún cambio y empieza dentro de cada núcleo familiar. En el hombre,
todos los hombres que han ido alguna vez a un prostíbulo tengan en cuenta que como mínimo la mitad de esas mujeres tienen una historia de esclavitud. Lo mismo que tú haces, cuando tú no eres consciente, la gente que se toma una raya de coca no se da cuenta que hay una línea de muertos, hay una historia de sangre detrás. Cuando tú vas a una prostituta, la realidad es que la gran mayoría hay una esclavitud, hay unas amenazas. Hay una historia fuerte. Hay una historia. Sí. Es terrible, Ay, pero no reina. queremos. Con los niños hay que hacerlo de otra manera. No es te ha pasado algo. Oye, yo tengo una amiguita, ¿qué tal? Empezar con otra historia y tú conoces a alguien así. Y fíjate que porque solo enseñó su faldita corta, la hicieron esto y esto. ¿Me explico? Entonces, es muy complicado. No hay que ir directo. La persona que es abusada sexualmente está cerrada, hermética. Es muy complicado Poco a y muy, poco. muy largo, ¿verdad? Hay que, pues digo, hay que decirlo, ¿no? Y también hay que sumarnos, seguimos recaudando fondos, seguimos tratando de ayudar a todas las personas que fueron pues, devastadas con todas las lluvias, con todo lo que pasó, que perdieron sus casas, que aún nuestro país está sufriendo hambre, está sufriendo frío, necesitamos seguir ayudando. Por favor, síganse sumando a esta causa y pues seguir aportando y seguir ayudando. No escuchar eso de que se están robando las cosas. Yo mejor no ayudo. Hay que ayudar, o sea, hay que sacar, Y hay que hacer la tarea aportar. de verdad consultar qué es lo que está necesitándose en distintos lugares. Porque, por ejemplo, al principio, claro que lo primero era agua y víveres, ¿cierto? Ya con el tiempo le están necesitando un poquito ya más de otras cosas. Cobija, ropa interior, ¿no? Una Medicina. cobija. Sobre Se todo que acerca el se invierno, fijen ¿sabes? muy bien en cuáles son las peticiones Sí, para exacto. que no manden Así es. mandemos Pero más que pedir y pedir y pedir, porque yo creo que muchos medios de comunicación estamos pidiendo, yo quiero agradecer a la gente que se suma, a la gente que ha dado de buen corazón, a la gente que no tiene y lo poco que tiene lo da, a la gente que da su presencia. La estamos pasando muy mal, ¿no? Sí, está y muy que Dios difícil. nos bendiga a todos. Gracias, Silvia. Qué barbaridad. Muchas Gracias, Silvia. Gracias, De nuestro corazón. Las disfrutamos Quedé bien mucho. guapa ya con estos morros, que no voy a hacer más a menudo. Hasta la próxima semana.